He llamado este mensaje el síndrome del rechazado. Esta es la palabra que Dios lleva algunas semanas ministrando a mi corazón y quiero en este día compartirla contigo. La palabra síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. Eso significa la palabra síndrome. Y el rechazo es una reacción emocional y de dolor extremo que siente una persona cuando se siente rechazada por alguien importante para él o para ella. Y hay varias palabras características de esta enfermedad del alma o este estado determinado en el que en muchos momentos podemos encontrarnos. Palabras como, por ejemplo, olvidado. La persona que lucha o que luchamos con el síndrome del rechazado constantemente se siente despreciado, constantemente se siente olvidado, constantemente se siente abandonado, constantemente siente que lo dejan atrás, que es relegado, que no es tenido en cuenta, que lo ignoran, que no lo miran, que no se preocupan por él o por ella. Una persona que siente estos síntomas o este síndrome del rechazo, muchas veces en su mente está batallando con estos mismos pensamientos. Y creo que la mayoría de los seres humanos nos hemos sentido en algún momento así. Creo que la mayoría de los seres humanos en un momento nos hemos sentido en el olvido. Hemos sentido que no le importamos a alguien o a nadie. Hemos sentido que no valemos mucho, que no hay espacio para nosotros, que todos pueden pero yo no, que todos lo logran pero yo no, que todos son aceptados pero yo no, que a la gente le gusta estar con otros pero no conmigo. Y frecuentemente podemos sentirnos de esta manera. Y le puse el nombre de síndrome a este mensaje porque ese sentimiento se convierte en un dolor del alma que punza agudamente el corazón. Y aún las cosas más sencillas que vivimos pueden despertar este sentimiento y agobiarnos de tal modo que es difícil salir de allí. Y es difícil que alguien pueda entendernos. La persona que padece de rechazo o que padece de abandono o que tiene este síndrome de tristeza, de angustia, tiene un sentimiento de sensibilidad muy alto y muy grande frente a las críticas, frente a las charlas, frente a los comentarios, y todo lo que hay en el entorno tiende a afectarle y se lo toma de forma personal. Se lo lleva al corazón y todo termina afectándole de forma directa a su vida. Muchas veces se aleja de los demás, toma distancia, prefiere no ser parte, prefiere aislarse, prefiere hacerse de lado para no sentirse expuesto a estos síntomas. Muchas veces la persona que se siente rechazada despliega la responsabilidad en otros, porque es difícil considerar que somos nosotros los que podemos estar con estos síntomas de rechazo, con este síndrome de abandono. Creemos que la culpa es de los demás, pero nunca se hace fácil asumir que es un asunto que debemos trabajar en nuestros corazones, que no es normal todo el tiempo estar batallando con esto. Y entonces estamos mirando al otro y mirando lo que el otro hace sin tomar la responsabilidad que nos compete a nosotros. Y yo leo a un escritor que ministra mi vida de una forma maravillosa y me encanta leer sobre toda la literatura que este hombre cristiano tiene, y todos sus libros procuro leerlos. Y hace algunas semanas comencé un libro y hubo una historia que llamó mi atención y ministró mi vida de una forma maravillosa. Creo que leí esa historia más de 12 veces, de lo cautivada que estaba
de poder ver en esa historia algo que nunca antes había podido observar. Y yo quiero compartirla contigo en esta noche. Se encuentra en Mateo capítulo 20, desde el versículo 1. Titula la parábola de la viña. Eso es de lo que quiero hablar. Y dice esta palabra: el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió para su viña. Es una semejanza. Jesús trataba de hablar de las cosas cotidianas de la vida, de lo más sencillo que podía observar. Él traía analogías para podernos hacer entender cómo es el reino de los cielos. Y esta es una parábola más que nos permite ver parte de lo que es el reino de los cielos, como muchas otras parábolas. Y quiero que podamos estar en contexto. Resulta que en Palestina, en los meses de septiembre aproximadamente, tienen que prepararse para comenzar a recoger la cosecha. La cosecha de los viñedos que han fructificado tanto que ya es necesario contratar personas para ir a recoger los frutos. Entonces, resulta que en esa época del año hace muchísimo calor. Es un calor aterrador. Es muy impresionante el calor, pero deben empezar a correr muy rápido para que nada de la cosecha se pierda, pues a finales de septiembre vienen las fuertes lluvias que amenazan con que todo el sembrado se pierda. Toda la cosecha se puede perder si empieza a llover, por lo cual los jefes salen a buscar a sus empleados. Y allí resulta que se maneja de la siguiente forma. Los jefes salen muy temprano hacia la plaza y en la plaza llegan todos los jornaleros que necesitan trabajar. Así que entonces los jefes madrugan tipo 5 de la mañana aproximadamente, porque la jornada laboral empieza a las 6. La jornada laboral en esos tiempos oscilaba de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que los jefes se van para la plaza, llegan a la plaza y empiezan a buscar a todos los jornaleros que llegaron allí a buscar trabajo. Todos los jornaleros, la palabra jornal significa la persona que trabaja por un salario de un día. Jornal significa el pago de un día. Entonces todas las personas que llegan allí en busca de trabajo son personas con una situación precaria muy difícil. Entonces ellos llegan con sus cajas de herramientas. Ellos tenían que llevar sus equipos de trabajo y entonces llegan a la plaza. En la plaza se reúnen todos los jornaleros y vienen los jefes en búsqueda de sus empleados. Ok, es septiembre y llega el jefe de la viña. Eso es la analogía que nos permite ver la palabra de Dios. Llega el jornalero en ese momento, está allí en la plaza y selecciona a ciertas personas. Y entonces cuando los selecciona les dice: yo necesito que ustedes se vayan para mi viñedo, yo les voy a pagar a ustedes un denario y ustedes van a trabajar este día conmigo. Pero yo quiero que usted se vaya para esa historia. Usted es el jefe de la viña y usted necesita empezar a seleccionar a los empleados. ¿Usted a quiénes va a seleccionar? Por supuesto, iglesia, usted va a seleccionar a los mejores. Usted va a seleccionar a los que tienen sus cajas de herramienta mejor presentadas. Usted va a seleccionar a los que se ven más fuertes, a los que se ven más vigorosos, a los que se ven con más energías, a los que se ven más capacitados. Entonces efectivamente el jefe empieza a seleccionar a todas las personas que él está queriendo contratar para su viña. Los habilidosos, los despiertos, los capacitados.
Aquí hay muchos hombres, y yo sé que las mujeres también podemos entenderlo en otros deportes, o también en el fútbol. Cuando usted era niño y iban a jugar en el barrio, usted ve que siempre, o casi siempre, los capitanes son los dos mejores del barrio, ¿cierto? ¿Cierto, amor? Casi siempre. Entonces, dice, listo, estos son los dos capitanes que van a empezar a elegir al equipo. Y empezaban a hacer pico, monto, y ya el que ganó empieza a seleccionar. Otros lo hacían con cara y sello. Y entonces, ¿a quién empiezan a seleccionar de primero? Honestamente, listo, bueno, bien. Al que tiene el balón, al que tiene la mejor caja de herramienta aquí, listo. El que tiene el balón tiene la herramienta para poder jugar, si no, no podemos jugar. Pero seguimos eligiendo y vamos a elegir a los más fuertes, a los más altos, al mejor portero, al mejor defensa, al mejor delantero. Vamos a elegir a los que tienen más habilidades. Normalmente así funciona en cualquier deporte que vayamos a jugar. Queremos tener en el equipo a los más talentosos, pero quedan los dos últimos que nadie quiere escoger, pero que a la final uno para allá y uno para allá, ¿cierto? Es así, es la realidad. En cualquier deporte funciona de esa manera. Y ellos son los relegados, son los que toca elegirlos por compasión, son los que toca elegir porque ¿cómo los vamos a dejar afuera? Son los que toca elegir porque no hay de otra. Pues listo, vamos a elegir a esos. Y así, efectivamente, pasó más o menos en esta viña. El jefe empezó a elegir a los mejores y a eso les dijo: vayan para mi viña y yo les voy a pagar un denario por el día de trabajo, de 6 a 6 de la tarde. Ok, ellos se van felices. ¡Wow! Me los imagino caminando y diciendo: tenemos trabajo, por fin vamos a poder llevar algo para casa, por fin vamos a poder tener el pago de un día, nos eligieron, coronamos, estamos entre los mejores, tenemos trabajo todo el día. Efectivamente ellos llegan a la viña, pero de repente el jefe sale nuevamente y se da un pasoncito por la plaza y se encuentra a otra cantidad de personas que están allí, y eran las 9 de la mañana. De repente pasa por la plaza y elige otra partecita de esos jornaleros que se encuentran allí en la plaza y les dice: vayan, yo los voy a contratar y al final del día les voy a pagar lo que fuera justo. Así que ellos se fueron a trabajar desde las 9 hasta las 6. Pero resulta que más tardecito, cuando eran las 12 del mediodía y cuando eran las 3 de la tarde, el jefe nuevamente hace lo mismo. Se va y da un paseíto por la plaza, ve a otros jornaleros y les dice lo mismo: yo los voy a contratar para mi viña, vayan para allá y yo les voy a dar lo que sea justo. Ya hay muchos contratados, son las 3 de la tarde, queda poco tiempo para que la jornada laboral se acabe. Ya 4 veces ha pasado el jefe en búsqueda de empleados para su viña. Las horas siguen pasando y resulta que miran el reloj, los que quedan allí en la plaza, y son las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde, y dice la palabra que llegó este jefe a las 5, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Esa es la pregunta que hace este jefe. Y imaginémonos la escena de estar todo el día en la plaza. Imagínate que tú eres el jornalero, que todo el día estás viendo cómo contrataron a los de las 6, luego a los de las 9,
luego a los de las 12, luego a los de las 3 y nunca pusieron los ojos en mí. Son las 5 de la tarde, no conseguí trabajo para este día. Son las 5 de la tarde y me imagino a esos jornaleros pensando, no podremos llevar nada a casa. Me los imagino pensando, no habrá alimentos hoy en mi casa, porque los jornaleros dependían del trabajo de ese día. Me los imagino pensando que pudiese suceder que nunca pusieron los ojos en nosotros. Que pudo haber pasado que el jefe puso los ojos en todos, pero nunca en mí. ¿Qué vieron en mí? ¿Qué vieron en nosotros? Que todo el día hemos estado aquí pensando, esperando que alguien venga a darnos trabajo. Tal vez nuestra apariencia es débil, tal vez tenemos cara de cansados, de afligidos, tal vez mi caja de herramientas no cumple con las necesidades de los jefes que han venido a buscar empleados, tal vez no tenemos la idoneidad para esta labor, tal vez no cumplimos con los requisitos mínimos para poder trabajar. Al resto sí los contrataron, pero a nosotros nadie nos ha contratado. De repente, cuando les hacen esa pregunta, ¿ustedes por qué no han trabajado hoy? La respuesta de estos jornaleros mirando al jefe, sinceramente, fue porque nadie nos ha contratado. No hemos trabajado porque nadie nos ofreció trabajo. No hemos trabajado porque nadie puso sus ojos en nosotros. No hemos trabajado porque los jefes han venido 4 veces aquí y nos quedamos nosotros. Ellos, esos que estaban ahí, esos jornaleros, habían pasado 11 horas del día en la plaza, siendo la vergüenza del resto de personas que están observando quiénes los contratan y a quienes no los contratan. Son la vergüenza del pueblo porque, pobrecitos, a estos no les va bien. Estos no van a poder llevar comida, estos nadie les puso los ojos, estos no tienen cualidades ni son aptos para trabajar. Toda la plaza está observando lo que allí está pasando. Sus hijos ese día no tendrían nada para comer y su esposa, ansiosa porque llegara ese denario, no podría recibirlo. Pero cuando este jefe le pregunta y ellos responden porque nadie nos ha contratado, el propietario de la viña increíblemente les dice: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Me imagino la cara de asombro de estos hombres. Falta 1 hora para que la jornada laboral se acabe. La jornada laboral es hasta las 6 y son las 5. ¿Vamos al viñedo? No entiendo. Bueno, está bien. Me los imagino felices. Ve, alguien nos contrató. Tal vez no nos van a pagar. Tal vez, obviamente, 1 hora de trabajo no valdrá nada. Pero está bien. Así sea 1 hora. Vamos a ir a la viña. Y efectivamente ellos llegan a la viña. Y me imagino el resto mirando. ¿Estos a qué vinieron? Ya hemos hecho todo el trabajo nosotros. Estos llegaron tarde. Estos, pues, no tiene sentido, no tiene razón. Aún así, ellos entusiasmados empiezan a coger la cosecha. Con alegría, con gozo, con felicidad. Empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar. Esa hora estaban tan felices como tal vez ningún otro grupo. Estaban tan ilusionados tal vez como ningún otro grupo. Estaban tan felices de poder estar allí en esa viña tan solo 1 hora. Estaban felices, ya estaban allí. Sus rostros demostraban la felicidad y la alegría de poder tener un trabajo. Pero pasó lo inesperado. Llegaron las 6 de la tarde y resulta que la palabra dice que aquella noche el jefe le dijo a su mayordomo que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Entonces empieza el mayordomo a llamar a todos los empleados
vengan, se acabó la hora de trabajo, vengan. Los de las 6 de la tarde, rendidos. ¡Ay, por fin se acabó el día de trabajo! ¡Qué cansancio, qué solazo! Y los de las 5 tal vez pensando, no hemos trabajado nada. ¡Ay, deberían dejarnos quedar un poquito más de tiempo para ver si ganamos algo! Aún así el mayordomo les dice a todos, vengan, llegó la hora de poder pagarles. Llegó la hora de poder dar la bonificación por sus tiempos de trabajo. Por supuesto, sin dudarlo, los de las 5 de la tarde se quedan al final, se quedan en la última parte de todos los empleados. Son los que tal vez no merecen, son los que tal vez no les ha pasado nada bueno, son los que tal vez están allí atrás, relegados, abandonados, que los miraron de último, están allá atrás. Pero dice que el mayordomo comenzó a pagarle primero a los últimos que había contratado. Y entonces empieza a buscarlos. ¿Dónde están? Vengan ustedes. ¿Nosotros? Si acabamos de llegar, ¿cómo van a empezar por nosotros? No, empiecen por los de las 6. No, ustedes. El jefe dijo que hay que pagarles primero a ustedes. Vengan, no les dé pena, vengan acá, porque voy a pagarles primero a ustedes, porque así el jefe me lo ha direccionado. Cuando recibieron su pago, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando empezaron a pagarles, les pagaron como si hubiesen trabajado la jornada completa. Y ellos reciben la moneda, el denario, y asombrados dirán, tal vez se equivocaron. Pero Él les dice, tranquilos, eso es para ustedes. Imagino el gozo del corazón sin poder entender lo que está allí sucediendo. Versículo número 10. Cuando los que habían sido contratados primero a las 6 de la tarde llegaron a recibir su pago, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó un denario al día. Les pagó lo mismo a los que trabajaron 12 horas que a los que trabajó una sola hora. Cuando recibieron la paga, comenzaron a protestar contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo tú les pagaste lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos. Ya no fue el mayordomo el que respondió. El jefe a lo lejos estaba escuchando y vino a intervenir en la situación e inmediatamente les dice, amigo, yo no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que haga lo que yo quiero hacer con mi dinero? ¿Te pones celoso porque yo soy bondadoso con otros? Otra versión dice, ¿acaso tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia porque a mí me plació darle más al que trabajó una hora que a ti? ¿Acaso se te olvida que cuando llegué a las 5 de la mañana a la plaza te dije que te iba a pagar un denario? Ahí está la historia. Cuando contrató a los primeros les dijo, voy a pagarles un denario. Pero ¿sabe? A esos que llamó de primero no les sació ni les bastó que les hubiesen dado trabajo. Ellos todo el tiempo, aunque estaban trabajando, estaban mirando la hora cada que entraban nuevos trabajadores. Estaban mirando qué hora era, Y cuando vieron que los de las 5 llegaron y que fueron los primeros que recibieron el pago y que recibieron el mismo pago, se sintieron con el derecho de cuestionar por qué el jefe había hecho eso. Se sintieron con el derecho de decir, ¿por qué si ellos llegaron de últimos? ¿Por qué los llamó de primero? ¿Por qué si ellos llegaron de último usted los está teniendo en cuenta?
Porque si solo trabajaron 1 hora, usted les va a pagar lo mismo que a nosotros, que soportamos este calor. ¿Sabe? Ellos no sabían. Ellos no sabían que los que trabajaron 12 horas tenían las manos rasgadas. Estaban quemados y sudando. Pero los que se quedaron 11 horas en la plaza esperando, tenían el corazón rasgado. Esa parte que nadie ve, iglesia. Esa parte que llora sin que el otro sepa. Los que trabajaron 12 horas estaban sudando, agotados, rendidos físicamente. Pero los relegados, los olvidados, los que nadie quiso contratar, los que no tenían la mejor apariencia, ni la mejor ropa, ni la mejor caja de herramienta, ni los que eran tan idóneos, ellos estaban padeciendo otra clase de dolor. Era el dolor del alma, ese que nadie ve, ese dolor de las noches que nadie se da cuenta, pero que las lágrimas caen y caen sin que el resto sepa. La vergüenza de la soledad, del rechazo, del abandono, de esas heridas del alma, nadie se da cuenta que están, pero duelen más que cualquier cosa. Duelen más que cualquier otro sentimiento, duelen más que el cansancio físico. Esas heridas que nadie ve, esos que se sienten solos, esos que se sienten como los jornaleros, a otros les está pasando y a mí no. A otros les salen las cosas bien y a mí no. Otros están pudiendo y yo no. A otros los llaman y a mí nadie me llama. A otros los invitan y a mí no me invitan. Otros pueden y yo no puedo. Otros son capaces y tal vez yo no soy tan capaz. Otros tienen muchos talentos y yo no tengo ninguno. Unos saben hablar en público y yo no sé ni hablarle a mis hijos. Unos son jefes y yo me quedaré siempre limpiando porque no me da para más. Unos son libres en sus finanzas y yo cada vez más hundido en las deudas y los problemas. A esos es los que se refiere este mensaje. A esos que se han sentido abandonados y tan indignos que no merecen ni siquiera que les paguen un denario. Luego dice el versículo 16: así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Es como una ley que no podemos entender. Es como una gracia que no podemos entender. Es como algo que ni la ciencia, ni la inteligencia, ni nada puede entender. Es una gracia de Dios que no sabemos y no podemos comprender. Dios a unos los llama desde pequeños a servir a su casa, a su reino, para que le conozcan. A otros los llama después. A otros los llama más tarde, a otros los llama casi al final. Pero ahí está su gracia, ahí está su amor, ahí está su bondad, ahí está lo que no podemos ni podemos nosotros comprender el porqué. Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Crees que es injusto Dios por pagarle un denario al empleado de las 5 y uno también al empleado de las 6? ¿Crees que hay injusticia en Dios? Iglesia, ¿crees que hay injusticia en Dios porque a uno les ha dado ciertas capacidades que a ti no? ¿Crees que hay injusticia en Dios porque a uno los llama a servirle y a ti todavía no te han llamado? ¿Crees que hay injusticia en Dios? ¿Crees que hay injusticia en Dios? Y la palabra responde: en ninguna manera hay injusticia en Dios. Pues dijo a Moisés Dios: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera.
Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. No depende de nuestros talentos, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros estudios, depende de a quien Dios le apetezca tener misericordia. Apetece a Dios tener misericordia de quien Él quiera. ¿Acaso no puedo hacer lo que quiera con mi plata? ¿Acaso no puedo darle a este tanto y a este lo que yo planeé darle? ¿Acaso no puedo actuar como yo quiera y tengo que actuar como tú quieras? ¿Acaso tengo que demostrarte el por qué hago lo que hago? ¿Acaso no puedes esperar en la justicia de Dios? Es difícil esperar, lo sé. Duele esperar. Se rasga el corazón mientras esperamos. Es triste sentirnos abandonados y olvidados en muchos momentos. Es triste saber que no tenemos con quién contar o que de repente Dios está haciendo silencio y estamos viviendo unos procesos. Es triste saber que hay circunstancias que tenemos que vivir porque mientras pasa el proceso eso va doliendo. Pero de ninguna manera hay injusticia en Dios. Dice la Biblia en 2 Crónicas 16:9, pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. El Señor está atento a todo lo que ocurre en el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Yo quiero que los chicos de la alabanza pasen, que ellos van a adorar. Y quiero decirte, iglesia, ¿en cuál de los grupos puedes encontrarte tú? Puedes encontrarte en los que le responden al Señor: nadie me ha contratado, no está pasando nada en mí, todo está en silencio, me siento completamente sin fuerzas, me siento dejado, olvidado, abandonado, me siento dejado. O puedes estar en el grupo de los que están reclamando y preguntándose en por qué. O estás en el grupo de los que Jesús les dice: ¿acaso tienes celos? ¿Acaso tienes celos de mi forma de actuar? ¿Acaso tienes envidia por cómo a mí me place hacer las cosas? ¿En cuál puedes encontrarte, iglesia? ¿En cuál de las dos posiciones puedes estar? Puede estar tu mente divagando en la tristeza de sentir que nadie te contrata, que no pasa nada. ¿O estás en el gremio de los que no están haciendo ni viviendo su propia vida por estar mirando el reloj y lo que le pasa a otros? Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, yo quiero que hoy puedas entender que la misericordia del Señor alcanzó para los de las 6, para los de las 9, para los de las 12, para los de las 3 y para los de las 5. La gracia del Señor alcanza para los que se sienten olvidados y dejados, rechazados y tristes, y también para confrontar a aquellos que por diversas circunstancias sienten envidia o celos por lo que les está pasando a otros. Quiero que cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos muestra cuán grande amor tú tienes. Gracias por permitirnos ver tu gracia en medio de esta parábola tan maravillosa, Señor. Gracias por tu palabra que nos da vida y nos recuerda que no hay nada de injusticia en ti, que todo lo que tú haces, Señor, está bien, y que tus tiempos, aunque en momentos cuestan, son necesarios y obran para nuestro bien. Hoy, Señor, te pido que tú consueles todos aquellos que podemos tener este síndrome del rechazo. Consuela a todos los que nos hemos sentido olvidados.
Señor, lo que nos hemos sentido dejados atrás, los que nos hemos sentido rechazados, los que nos hemos sentido abandonados de muchas maneras, los que hemos preguntado por qué a otros les pasa y a mí no me pasa, los que han tenido que responder porque nadie me ha contratado, porque nadie me ha dado la mano, porque nadie se ha fijado en mí. Consuélanos de este síndrome, de estas enfermedades del alma, Señor, que punzan agudamente el corazón y sangra, Señor, y sin nadie darse cuenta en la mente todo el tiempo estamos pensando el dolor que sentimos al sentir tu silencio o el silencio de otros. Te pido en el nombre de Jesús que hoy nos sanes. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia hoy nos alcance. Te pido que aunque nos perdamos 1000 veces, nos vuelvas a encontrar. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estemos en cualquiera de estos tipos de personas, Señor, tú tengas misericordia de nosotros. Nos perdones el cuestionar, el juzgar, el tener envidia, el tener celos, el dejar de vivir mi vida por estar mirando lo que le pasa a otros. Perdónanos, por favor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ministres nuestros corazones, Dios. Ministra nuestro corazón, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender esta palabra, Dios. Ayúdanos a ocuparnos en lo que verdaderamente importa, Dios. Ayúdanos a poner nuestra mirada, Señor, en las cosas celestiales y no en las terrenales, Dios. Señor, ayúdanos a entender, Dios, que los últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ayúdanos a enfocarnos y a poner nuestra mirada, Señor, en lo que verdaderamente vale la pena. Ayúdanos, Señor, a rendir la voluntad y el corazón, a esperar confiadamente en tus tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Dios, que nos fortalezcas. Te pido que sanes los lugares, Señor, que están enfermos en nuestro corazón. Que nos permitas entender tu verdad, que nos establezcamos en ella y no creamos las mentiras que el enemigo quiere hablarnos a la mente. Vale la pena, Señor, vale la pena esperar, vale la pena ser humildes, vale la pena confiar, vale la pena buscar la sanidad en ti, vale la pena establecernos en ti, vale la pena servirte con amor, vale la pena, Señor, entregarlo todo, Padre, vale la pena.